Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hermanos, Jesucristo nos invita a derribar todo lo que nos impide encontrarnos con el verdadero Dios. El discípulo misionero hace parte del verdadero templo que es el mismo Cristo resucitado. En esta celebración oremos por quienes harán el primer escrutinio, etapa de preparación de los que recibirán los sacramentos de iniciación en la noche de Pascua. Estamos aquí, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en un momento de silencio, con humildad, como signo de nuestro arrepentimiento y conversión, imploremos la misericordia de Dios. Acerquémonos al altar con un corazón contrito y supliquemos su perdón. Juntos vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En esta Santa Eucaristía que estamos celebrando, oramos por la salud de Alejandro Ascarrón Fernández, Marusca Miranda, José Manuel Montalvo, Miguel Núñez Pires, Francisco, Mari y Adriano Núñez Pires, por su salud espiritual y fortaleza. Oramos por la salud del Padre Pedro Velasco Suárez y Emiliano. Oramos también por nuestros familiares difuntos que han partido hacia la casa del Padre. Esperanza Montalvo de Bustillos, en sus 18 años de su partida. Guillermo Borda Montero, un mes de fallecimiento. Enrique Villaume Macías, Marta Bustos de Villaume, José Fernando Villaume Bustos, Enrique Villaume Bustos, Gonzalo Aliaga Gramón,
Walter Solano, Victoria Muñoz y Cela de Ascarrón. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. El escritor sagrado nos presenta el momento en que Dios entrega a Moisés el Decálogo, camino a seguir en nuestras relaciones con Él y con nuestros hermanos. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Al salmo respondemos todos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, de sabiduría al simple. ¿Todos? Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. ¿Todos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, enteramente justos. ¿Todos? Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. ¿Todos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Segunda lectura. El apóstol afirma que ese Dios que ha liberado a su pueblo de la esclavitud muestra su poder y sabiduría en la debilidad humana de Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los invito a ponerse de pie
para la aclamación del Evangelio. San Juan habla de destrucción del templo, que es mucho más que purificación. Con su gesto profético, Jesús se presenta con el verdadero templo, el lugar de auténtico encuentro entre Dios y los seres humanos. ¿Estamos convencidos de lo que Él inaugura? Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea, el que tenga vida eterna. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas que los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento unos momentos. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Y la reflexión que les voy a proponer la he titulado Lo que hemos respondido en el Salmo responsorial. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Bella frase que ciertamente también San Pedro lo dirá en el Evangelio de San Juan en su capítulo 6, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pues bien, queridos hermanos, quiero exponerle 3 puntos muy conocidos por ustedes, pero a la vez vamos a profundizar un poco más. El primer punto está centrado en la primera lectura. Dios habló a Moisés y Dios escribió. Dios transmitió el decálogo, los 10 mandamientos. En la primera piedra, en la primera tabla, se encontraban todo lo referente a Dios y muy amplio, por cierto. En la segunda tabla encontramos los siguientes mandamientos de una manera sintetizada. Quiero centrarme en esta primera tabla. Dios habló.
Dios habló y le dice a Moisés, le manifiesta que Dios es solamente uno, como nosotros lo creemos, como Jesús también manifestó. Y con la encarnación de Cristo, queridos hermanos, vamos a ver ante todo la unicidad que tiene Jesús con Dios. Con esta encarnación, Dios se hizo carne. La palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, nos dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 1. Este Dios invisible en Cristo Jesús se hace visible. Por eso nos pide a cada uno de nosotros centrar nuestra mirada en Él. Centrar y ante todo dirigir nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser en este Dios que es uno y que tiene su unidad también con la palabra hecha carne, Cristo Jesús, que habita en medio de nosotros. En el Deuteronomio 6, versículo 4, se nos habla de la escucha. El escucha, queridos hermanos, ante todo también, no es solamente una invitación a escuchar, a prestar atención, sino también estamos llamados a obedecer. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar y obedecer? Es esta palabra de Dios que se nos transmite. Por eso el autor sagrado en el Deuteronomio dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios y a Él solo adorarás. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Qué preciosa afirmación verdaderamente nos va a mostrar el libro del Éxodo. En estas tres afirmaciones, en estos tres primeros mandamientos. Primero, Dios nos muestra su esencia, ser uno. Y ser uno también como lo conocemos en el Nuevo Testamento, con Cristo Jesús. En este primer mandamiento se nos viene un segundo, el de honrar el nombre de Dios. No tomar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es divino, es sagrado. Y recuerden ustedes, en la Biblia no cualquiera conocía el nombre de la otra persona. ¿Por qué? Porque significaba tener autoridad. Como por ejemplo, yo le puedo decir, señora María, muestra ante todo una familiaridad. La estoy llamando por su nombre. Como el ángel la llama María y le dice, alégrate María. Hay esa intimidad. Me atrevo a decir, hay esa unidad. Unidad de la criatura, María, con el Creador Dios, quien anuncia por medio del ángel esta gran misión que ella va a tener durante toda su vida. No durante 9 meses, como muchas veces creemos, sino durante toda su vida. Entonces, este nombre, el pronunciar el nombre de Dios que es sagrado, nos invita ante todo ¿a qué? A saber reconocer que tenemos un Dios absolutamente divino. Parece algo redundante, pero no lo es. Tenemos un Dios verdaderamente que se dirige al hombre y a la mujer. Recuerden ustedes, en Génesis capítulo 1, se nos narra ante todo el relato de la creación. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después de la caída, Dios sale en busca del hombre y lo llama por su nombre, Adán. ¿Por qué? Porque tiene una familiaridad, la criatura con su creador, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este decálogo, volviendo al tema principal, al punto 1, Dios ante todo nos va a manifestar su benevolencia, su misericordia. Nos va a manifestar ante todo una guía, una luz. Tenerlo a Él en el centro de nuestra vida para caminar según sus preceptos, para no desviarnos, para encontrar en Él vida. Qué importante. Dios nos da su palabra para que nosotros tengamos vida. En el segundo punto,
quiero centrarme en la afirmación y en lo que hemos respondido en el Salmo responsorial. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué preciosa afirmación! Y recuerden ustedes, nosotros estamos invitados, no digo a creer ciegamente, sino a tener una fe confiada absoluta y plenamente en Dios nuestro Señor. Decíamos que Dios es enteramente uno, que con el Verbo encarnado tomó su unicidad, tomó nuestra condición de esclavo, Cristo Jesús, para elevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Prosigo. También Cristo Jesús, palabra de Dios hecha carne, se ha manifestado como aquel que da la vida eterna. Recuerden ustedes en el capítulo 6, Jesús afirma que quien come su carne y bebe su sangre no morirá para siempre, sino que tendrá la vida eterna. Vámonos al Evangelio nuevamente de San Juan en su capítulo 3. Se encontraba Jesús dialogando con Nicodemo. Y Jesús afirma, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios, queridos hermanos? Que el hombre, que tú, que todos nosotros tengamos vida eterna. ¿Y cómo vamos a tener vida eterna? Escuchando la voz de Dios y creyendo en su enviado Jesucristo. Recuerden lo que dice la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. Habla de la justificación. El pueblo judío se creía justificado por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de muchas leyes, y decían, Señor, estoy salvo, porque sí doy limosna, porque sí ayuno, porque sí ayudo. Pero Cristo Jesús, en las cartas de San Pablo, nos va a manifestar que nosotros estamos justificados por la fe. Es la fe la que nos salvará, pero también es la fe la que me ayudará a realizar, a manifestar, a poner de manifiesto lo que yo creo a través de mis obras. Recuerden lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te probaré mi fe. También Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Qué precioso verdaderamente. Pero escuchémoslo bien, ahora en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice que Jesús fue escándalo para los judíos. Se hacía llamar Hijo de Dios, pero cuando les pidió un signo, Jesús no se lo quiso dar. No fue que no pudo. Él dijo, a ustedes no se le dará otro signo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero signo. Él es la presencia de Dios. Él es el Verbo de Dios encarnado, en quien nosotros, no solamente el Padre tiene su complacencia, sino nosotros nos alegramos porque es nuestro Salvador. Para los griegos es necedad, es escándalo y necedad para los griegos. Pero para nosotros cristianos católicos, es fuerza y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz, porque cumplimos su palabra. Entonces ahí, y solo ahí, cuando lo escuchamos y cumplimos, verdaderamente nos daremos cuenta esta bella afirmación y qué tan profunda es. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a purificar nuestro corazón, a tener en cuenta que en nuestro corazón está el deseo de Dios, como nos decía San Agustín, está Dios. Por eso Cristo, recuérdenlo ustedes, cuando le dice a los demás, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano, quítatela, córtatela. Pero hay algo muy precioso. Jesús
sabiendo que los malos deseos salen del corazón, no dice que si nuestro corazón es motivo de pecado, que no los quitemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el fondo de nuestro corazón está impreso el deseo de Dios. Porque Él reconoce que en el fondo de nuestro corazón y desde el fondo de nuestro corazón nosotros invocamos a Dios y Dios nos responde con palabras que da vida eterna. Nos responde con Cristo Jesús. En el tercer punto, centrándome en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús pone de manifiesto una afirmación: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Sabemos bien lo que especifica el evangelista San Juan y dice, él no hablaba de ese templo de piedra, él hablaba del templo de su cuerpo, porque todos nosotros somos templos de Dios, somos templos de su Santo Espíritu, y cada vez que nos acercamos al altar, formamos en nuestro interior el vello sagrario, Cristo que se hace uno con nosotros, como Él es uno con Dios. ¡Qué precioso! Recuerden lo que dice el Evangelio de San Juan. Si ustedes me aman y aman a mi Padre y yo vendremos y haremos moradas en cada uno de ustedes. Vendremos y haremos moradas en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes viven según el amor, es decir, según Dios. Queridos hermanos, el vivir según la voluntad de Dios tenemos que tener en cuenta, así como los discípulos, que al escuchar esta afirmación, ¿por qué convierten la casa de mi Padre en un comercio?, recordaron lo que decía la Escritura, pero también recordaron cuando Jesús resucita. ¿Por qué? Porque se recordaron que Jesús había dicho que en 3 días resucitaría. Es decir, nosotros, queridos hermanos, yo les invito todos los días a centrar nuestra mirada en este Dios, en este Hijo de Dios, en este Santo Espíritu, una persona, un Dios en 3 personas. La Santísima Trinidad que nos manifiesta ante todo la unidad de Dios. Y nosotros estamos llamados siempre a ser uno, no solamente con aquellos que nos rodean, sino principalmente con Dios nuestro Señor. Es ahí cuando nosotros, formando esa unidad, vamos a experimentar y vamos a reconocer que solo el Señor tiene palabra de vida eterna. Amén. Nos vamos a poner de pie y profesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, Dios Padre, tu Hijo vino al mundo para hacer tu voluntad, y por eso siempre lo escuchaste. Escúchanos ahora a nosotros aquí congregados, que queremos cumplir tu voluntad como lo hizo Jesús. A cada petición respondemos: por Cristo, óyenos. Por Cristo, óyenos. Por la Iglesia, para que comprenda que no es su voluntad la que debe hacerse, sino solo la voluntad de Dios Padre, que es salvífica. Oremos. Por Cristo, óyenos.
por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que, iluminados por el Espíritu Santo en su ministerio pastoral, anuncien con gozo el mensaje salvador de la Pascua. Oremos. Por Cristo, óyenos. Por el año dedicado a San José, para que en este tiempo de gracia dediquemos nuestra vida a cumplir la voluntad de Dios como Él lo hizo. Oremos. Por Cristo, óyenos. Por los catecúmenos que se preparan a recibir los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la solemne noche de Pascua, para que vivan con fe este domingo el primer escrutinio de su camino catecumenal. Oremos. Por Cristo, óyenos. Por todos los que vamos a votar hoy en las elecciones subnacionales, para que el Espíritu Santo ilumine nuestra inteligencia y acompañe nuestra decisión. Oremos. Por Cristo, óyenos. Oramos por la salud de nuestros hermanos enfermos, Alejandro Ascarrón Fernández, Marusca Miranda, José Manuel Montalvo, Miguel Núñez Pires, Francisco Mari y Adriano Núñez Pires en su salud espiritual y fortaleza, por el Padre Pedro Velasco Suárez y Emiliano. Oremos al Señor. Cristo, óyenos. Oramos por nuestros fieles difuntos, Esperanza Montalvo, Guillermo Borda, Enrique Villaume, Marta Bustos, José Fernando Villaume, Enrique Villaume, Gonzalo Aliaga, Walter Solano, Victoria Muñoz e Isela de Ascarrons. Oremos. Padre de misericordia y amor, atiende la súplica que con fe y esperanza te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento y presentamos el pan y el vino. Soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable a tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable a tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tomamos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros la falta de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado.
para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. En tu muerte proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Percy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos en esta Santa Eucaristía, Señor, por la salud de Alejandro, Marusca, José Manuel, Miguel, Francisco y Adriano, por el Padre Pedro y Emiliano. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos especialmente por Esperanza Montalvo, Guillermo Borda, Enrique Villaume, Marta Bustos, José Fernando Villaume, Enrique Villaume, Gonzalo Aliaga, Walter Solano, Victoria Muñoz e Isela de Azcarrón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Recemos con humildad y confianza a Dios nuestro Padre, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Juntos vamos a decir: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estando en tierra mariana, dirigimos nuestra mirada al santuario y nos consagramos diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Hagamos con el propósito de dar el culto a Dios por medio de Jesucristo, el templo nuevo, evitando comercializar las acciones que se refieren a Dios. El Señor esté con todos ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, les conceda como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Con la bendición de Dios podemos ir en paz.